Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Misericordia, Dios. Gracias a su misericordia y su bendición santa, comenzamos Tiempo con Dios. Qué grato es reunirnos con esa multitud de vidas que se congregan a esta hora a través de la frecuencia F Radio y televisión, a través de todas las plataformas para escuchar este tiempo, este material valioso que esta semana nos va a hablar del poder de la sangre, porque el poder de la sangre tiene un pacto eterno y lo vamos a estudiar en estos días para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Como introducción, hay un título que tiene sus puntos suspensivos y dice, a pesar de. Oiga, ¿qué es esto? Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. ¿Llegaste a esta reflexión alguna vez? Sin duda. Todos hemos pasado por eso, incluso hoy. Mis circunstancias no determinan lo que soy, revelan quién soy en realidad. El diablo nos convence de que el único camino para ser diferente o felices es que nuestras circunstancias cambien. Si tan solo tuviera a mis padres cerca, si tan solo tuviera una casa más grande, ay, si tan solo tuviera dinero, si tan solo fuera casado, o alguna dama que está en sintonía de tiempo con Dios diría, o casada. Si tan solo fuera soltero, ¿cuántos solterones están ahí en sintonía de tiempo con Dios o solteronas? Si tan solo tuviera hijos, si tan solo mi cónyuge se comunicara más o no trabajara tanto. Óigame, somos engañados al creer que seremos más felices si las circunstancias que nos rodean fueran diferentes. Si no estamos satisfechos con nuestras circunstancias actuales, lo más probable es que tampoco lo estemos con las otras. El apóstol Pablo aprendió a regocijarse cualquiera que fuera su situación, porque su gozo y su satisfacción no dependían de las circunstancias, sino del amor constante y de la fidelidad de Dios. El apóstol había aprendido el secreto para que todo tengo, o mejor, para todo tengo fuerza en el que me da el poder. Óigame, Pablo comprendió que tal vez no sea posible controlar nuestras circunstancias, pero sí es posible impedir que ellas nos controlen. El apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículos 3 al 5, dice que estas circunstancias nos llevan a tener paciencia, constancia, y esto nos lleva a la madurez. Para hacerle frente a estas circunstancias, debemos hacerlo con la sabiduría de Dios. Cada circunstancia que viene a mi vida ha pasado primero por las manos de Dios. Dios es real sin importar cómo me sienta. El grano, óigame, de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor y agradecer a Dios durante la prueba o circunstancia que sea. Debo confiar, óigame bien. Debo confiar en Dios durante ese tiempo, aceptar el sufrimiento, amarlo así parezca distante para que de esta manera madure nuestra amistad con Él.
esta relación será probada por Dios a través de periodos de aparente separación. Momentos en los que sentiremos que nos abandonó, nos olvidó. Pero es allí cuando debo o debemos declarar que aunque no lo vea, Dios siempre me ve a mí, te ve a ti, nos ve a nosotros, y en eso descansa y debe descansar nuestra fe. Pensamiento del día. El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Y que el Señor nos bendiga. Entonces, vamos a hablar en esta semana, como ya lo había dicho antes de la introducción, sobre la sangre, un pacto eterno. Siempre me ha fascinado la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Tal vez eran gemelos, quizás. La Biblia dice que Eva concibió solo una vez y dio a luz 2 veces. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis capítulo 4, 1 y 2. Tal vez se parecían físicamente, pero escogieron diferentes ocupaciones. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Después de lo que sus padres habían experimentado, fue natural que a los hijos se les señalara, o mejor, se les enseñara a presentar ofrendas al Señor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Las Escrituras registran que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Dios aceptó una ofrenda y rechazó la otra? La respuesta se halla en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Fue por fe que Abel ofreció un sacrificio de sangre al Señor. Sabemos que la fe es por el oír, Romanos 10:17, de modo que es razonable asumir que los 2 hijos sabían del poder de la sangre debido a que sus padres les contaron de su experiencia en el jardín. Este comentario es muy interesante porque muchas veces se toma la sangre de una manera muy diferente, y sobre todo la sangre preciosa del Cordero. Pero es que al mirar la parte congénita de los seres humanos, están en la sangre. Y la sangre es fundamental. Y Dios lo hizo así y lo quiso así para que el sacrificio de su Hijo no fuera por sus huesos o por su carne, no, sino por su corriente sanguínea, que es la sangre que da la vida al ser humano. Entonces, esto nos da a nosotros la autoridad para meditar esta semana sobre el poder infinito de la sangre, desde Adán hasta Jesucristo. Y lo veremos más adelante. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. ¿Cómo sabía Abel
ofrecer un sacrificio de sangre. Creo que Adán y Eva les contaron a sus hijos lo que Dios esperaba. Creo que Dios dio al primer hombre y a la primera mujer una revelación del pacto de sangre cuando sacrificó a los animales y los vistió con las pieles que tal vez todavía chorreaban sangre. Génesis 3:21. Fue una señal de la redención y de la liberación que había de venir. Sin duda, Eva se preguntaba: ¿a cuál de mis hijos herirá la serpiente en la cabeza? Déjeme decirle, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, ambos hijos sabían que Dios exigía un pacto de sangre. Por eso es que Dios le preguntó a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Caín sabía lo que era correcto, pero no lo hizo. En su lugar ofreció una ofrenda de vegetales y Dios la rechazó. Abel, sin embargo, fue obediente al Señor. Por fe ofreció un sacrificio animal, las primicias de su ganado. La sangre en sustitución fue ofrecida, óigame pues. La sangre en sustitución fue ofrecida por Abel, brotando de un corazón de amor y confianza. Abel se extendía para estar en pacto con el Señor. Caín no. Caín ofreció una ofrenda, pero no era lo que Dios requería. Hay una gran diferencia entre presentar lo que el Señor demanda y simplemente dar un presente, como se diría, para salir del paso. Viene el interrogante: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, la sangre como pacto eterno es un acto inconcebible. ¿Cuál fue la reacción de Caín ante la desaprobación de Dios? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante, muchacho? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al hijo desobediente. La elección es tuya. Puedes tomar la decisión de escoger entre lo correcto y lo errado. Es un mensaje que impregna todas las Escrituras. Tenemos poder sobre el pecado si andamos en fe y obediencia a Dios. Pero Caín ignoró la advertencia de Dios y su próximo paso fue cometer un acto inconcebible. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato que figura en la Sagrada Escritura fue cometido por engaño deliberado. Caín invitó a su hermano
quien no sospechaba nada, a salir al campo, y allí le quitó la vida. El asesinato fue también el resultado de la desobediencia espiritual. Se rebeló contra el hecho de presentar un pacto de sangre al Señor. ¡Qué contraste, mis amados hermanos que están en sintonía de tiempo con Dios! La palabra nos dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Inmediatamente después del trágico suceso, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Cómo quedó ese hombre? Le respondió, no sé, haciéndose el que no sabía. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Como dice mi amigo Carlos Carlon Pearson, de Tulsa, Oklahoma, si no eres el guarda de tu hermano, eres el asesino de tu hermano. Óigame, eso está interesante para que lo subraye. Si no eres el guarda de tu hermano, eres el asesino de tu hermano. ¿Qué es esto? La puerta de Caín fue más que una mentira descarada, una declaración de indiferencia, de desdén. Una vez más le habló a Caín y le preguntó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10 encuentra usted esto para que lo lea. La sangre de Abel clamaba porque se hiciera justicia. La sangre de Jesús, hablando de mejores cosas, pregona que se ha hecho justicia y que nuestros pecados han sido perdonados. La sangre de Abel clama venganza. La sangre de Jesús suplica perdón y restauración. Como cristianos, amados míos, que están en sintonía de tiempo con Dios, hemos venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Debido a su pecado, Caín nunca pudo reconocer la bendición de Dios. El Señor proclamó el siguiente juicio. Lo veremos enseguida. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Uy, santo misericordia, Dios mío. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Amigo mío, no rechace el mensaje de la sangre, no vale la pena arriesgarse. A Caín se le aplicó el castigo por mucho más que el asesinato de su hermano. Fue también porque desobedeció la revelación del pacto de sangre de Dios. Lo que rechazan o los que rechazan el pacto de Dios están en peligro de convertirse en errabundos sin esperanza, eternamente perdidos. La Biblia deja bien en claro que si rechazamos la sangre de Cristo Jesús, misericordia, Dios, uy, Dios mío, hemos ofendido al Divino Espíritu Santo.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Punto, se fue. ¿Cuántos mayores castigos pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? La sangre no es un tema para ser equivocado, ignorando o rebatido. Siempre es nuestro vínculo vital como Dios. Entonces hablemos de la promesa. El pacto más grande de sangre establecido en el Antiguo Testamento se llama el pacto abrahámico. Era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Dios sabía que su siervo estaba a punto de convertirse en un hombre transformado y hasta le cambió su nombre. Y no se llama más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios le dio un nuevo nombre a Abraham y este se convirtió en un hombre diferente. La relación de Abraham al Señor cambió tanto con el Señor ahora que él ahora, sería llamado el Dios de Abraham. El Señor ahora sería llamado el Dios de Abraham. Un pacto de sangre con Dios transforma las vidas. Entonces Dios le dijo a Abraham: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. 17, 6 al 7 del Génesis. En este orden de este primer tema, de este primer día, el Señor también le prometió darle a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán en heredad, óigame, perpetua, si ellos guardaban el pacto. Pero más importante, este pacto estaría marcado por el derramamiento de sangre. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál fue la señal del pacto abrahámico? La circuncisión. Todo niño varón debía ser sometido a este tipo de ritos cuando tenía 8 días de edad. Como resultado, no solamente entraría en el pacto, sino que también tomaría parte de las promesas del Dios de Abraham. Dios honró el pacto al punto que incluso a su avanzada edad, Abraham pudo procrear un hijo. Sara, su esposa, que tenía 90 años, concibió a Dios y luz a Dios un hijo. Le pusieron por nombre Isaac. Qué interesante esta historia, Dios mío. Porque en un principio, cuando uno lee esto, yo lo leí esto con un lenguaje completamente diferente en el catecismo Astete. Muchos de los que están en sintonía de tiempo
Dios ni los conoce o también lo leyeron y allá lo dejaron. Pero ese catecismo, si lo encuentran, vuelva y léanlo paso a paso, porque vale la pena entender por qué el soberano Dios tuvo en cuenta la sangre, porque la sangre es vida y vida abundante. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuamos por el día de hoy lo que iniciamos. La sangre, un pacto eterno. Eso tiene que quedar grabado en su bendita mente, mujeres, hombres de altísimo valor que están en sintonía de tiempo con Dios. Después de que Isaac nació, Dios escogió probar la fe de Abraham en la promesa del pacto de hacerle padre de una gran nación. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo, óigame, allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De pensarlo para uno, se engrifa porque se engrifa. El Señor estaba sometiendo a Abraham a la prueba máxima. Cuando Satanás nos tienta, óigame, quiere probarnos a hacer el mal. Cuando Dios nos prueba, busca reforzar, fortalecer y a acrecentar nuestro compromiso y dedicación. Recuerda la diferencia. Dios nos prueba. Satanás nos tienta, ojo. Dios nos prueba. Satanás nos tienta. No hay duda alguna que los verdaderos afectos de Abraham estaban a punto de mostrarse. ¿A quién amaba más? ¿A Isaac o a Dios? Después de todo, el niño le había sido dado como un milagro. ¿Amaría más al don que al dador del don? La Biblia dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalarbó su asno y tomó consigo sus siervos, los siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Óigame bien. ¿Cómo pudo Abraham declarar: volveremos a vosotros? Tenía fe total en Dios, porque Dios le había prometido: en Isaac te será llamada descendencia. Creyó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a cualquier ser humano. Esta fue la gran fe en Dios de parte de un hombre que no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir en esa montaña. Esa fue la gran fe en Dios de parte de un hombre que no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir en esa montaña. Como padre de 4 hijos, mi corazón se envuelve a leer el relato de su conversación. Y tomó a Abraham la leña del holocausto, la puso sobre el caballo, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Misericordia, yo estoy escuchando esto y me siento de todo.
Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la peña, mas ¿dónde está el cordero, el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar designado, Abraham edificó un altar y colocó la leña en orden. Las Escrituras no mencionan ninguna resistencia a nada. Abraham ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Solo puedo imaginar las emociones que cada uno de ellos sentía cuando extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su mismo hijo. Dios mío, ¿esto qué es? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me ha rehusado a tu hijo, tu único. Abraham había pasado la prueba de Dios. Escogió al dador por sobre el don dado. Pero la ofrenda de sangre todavía debía ser presentada. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trazado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al cordero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Cuando demostramos nuestra fe en Dios mediante nuestra obediencia, Él no solamente promete proveas para nosotros, Él te proveerá. Entonces el ángel del Señor llamó a Abraham la segunda vez y le dijo: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Debido a la fe y obediencia de Abraham, Dios cumplió su promesa de hacerle el padre de una gran nación. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Hemos terminado por hoy, pero nos faltan 4 días.